tardes. ¿Qué entendemos por paisaje lingüístico? Paisaje lingüístico es la visibilidad e importancia de lenguas en carteles públicos o comerciales en un determinado territorio o región, o todo mensaje cuyo canal es el espacio público de la ciudad. Es decir, todo lo que podamos ver en un espacio público que tenga representación de una lengua. Es el lenguaje que se utiliza en señales viales, en tablones de anuncios, en nombres de calles, lugares, edificios gubernamentales. Ahora vamos a ver el tipo de señales que encontramos y vamos a ver qué está pasando con el paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico, este concepto o este campo de estudio comenzó hace muchos años, en el 97, con Landery y Boggis. Sí es verdad que se puede estudiar porque es un campo muy amplio y se puede estudiar desde diferentes prismas. No es solo desde el campo del ámbito tradicional del contacto lingüístico, sino desde un prisma muchísimo más amplio. Desde el análisis crítico del discurso, por ejemplo, cómo se nombran los nuevos habitantes de un espacio y cómo se les da cabida en los medios. La etnografía de la comunicación, es decir, la comunicación entre sociedad receptora y migrados y la carga identitaria propia que ellos conllevan. Desde la sociolingüística, o sea, la interacción entre lengua e integración como una lengua propia que puede funcionar como un factor cohesionar en que cohesiona a un grupo migrado. Por ejemplo, en la utilización de ciertas expresiones, de ciertas imágenes o de cierto lenguaje, por ejemplo, puede ser en varios idiomas mezclados. Hay estudios que demuestran que se puede utilizar también desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el de la lingüística aplicada. Obviamente la lengua está viva, se modifica, va evolucionando. También desde la sociolingüística, que presta atención al uso del lenguaje, a las políticas lingüísticas, a la identidad, la ideología y presencia en un medio público. El paisaje lingüístico tiene dos funciones, informativas y simbólicas. Vamos a ver ejemplos de ello. Como función informativa tenemos aquello que está marcando límites de un territorio, ya sea en contacto con otros grupos o no. También informa sobre límites territoriales y lingüísticos, por ejemplo, digamos, una zona multilingüe, entonces a lo mejor los carteles de la carretera están escritos en un idioma o en otro y según el que se presente primero tendrá cierta preponderancia. También indican que el lenguaje utilizado es el que se puede utilizar para comunicarse en establecimientos públicos y privados en ese territorio. Nos informa sobre los grupos de lenguas que cohabitan en un territorio y dan información sobre las relaciones de poder y estatus de determinada región. Cuando una lengua predomina sobre otra, indica poder y estatus. Por ejemplo, en zonas bilingües, pues que por ejemplo, se ponga el catalán por delante del español. Eso indica un estatus. Podemos tener también la mayoría de los carteles o de los anuncios están escritos en la lengua del grupo dominante. Ahí puede haberse una coexistencia de lenguas o un monopolio del paisaje lingüístico. El lenguaje que normalmente o que mayormente se utiliza puede ser también el de una minoría que es dominante. Y se dan también situaciones disglósicas, por ejemplo, la lengua de mayor estatus que asume funciones formales, digamos gubernamentales, por ejemplo, y la lengua de menor estatus asimila funciones más de hogar o de comunidades locales. En cuanto a la función simbólica del lenguaje, por ejemplo, en la ausencia o presencia del lenguaje en anuncios públicos que tienen un efecto en cómo la persona se siente como miembro de un grupo dentro de un contexto bilingüe o multilingüe. El efecto de que el lenguaje del grupo tiene valor y estatus relativo en el mismo contexto y una función simbólica cargada de un peso afectivo que complementa y enriquece el paisaje lingüístico. Por ejemplo, la pertenencia a ciertos grupos étnicos o circunstancias de migraciones. Como función simbólica del paisaje lingüístico, tenemos contextos en los que
este paisaje lingüístico define a un grupo étnico o una dimensión de identidad étnica. Puede servir como refuerzo positivo para el grupo y puede ser unificador. Y, por ejemplo, tenemos un cartel de Paisapac, que es un tipo de envíos que mandan, en este caso en un contexto mexicano, de mensajería entre Estados Unidos y México. Tenemos que diferenciar entre anuncios públicos y anuncios privados. Los anuncios públicos, digamos, son los que tienen oficialidad. Son un lenguaje más controlado, son carteles en las carreteras, en monumentos, en calles, en edificios públicos, en estaciones de metro. Están controladas y normalmente tienen un lenguaje muy específico. Y tenemos, por otro lado, los anuncios privados, en los que el lenguaje es mucho más libre, más coloquial y le da acceso y cabida a todo. Entonces puede ser, por ejemplo, anuncios en tiendas, en tablones, por ejemplo, ventas de coches, permutas, en horarios, en transporte público, en ventas de cualquier servicio. Sí es verdad que el lenguaje del paisaje lingüístico público y privado puede ser o muy discordante o muy coherente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lenguaje discordante, bien que sea un cartel oficial, es del Estado, tiene un lenguaje muy cercano. Y después aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje, de un paisaje lingüístico coherente. ¿Vale? Son anuncios, por ejemplo, en este caso, de hervir el agua y de lavarse las manos para evitar infecciones. Y está hecho de una manera muy, muy cercana a la población. Después tenemos que en los anuncios privados, según Leclerc del 89, él dice que hay mayor diversidad en el lenguaje, porque el lenguaje está mucho más modificado, adaptado, representando o a un grupo social o a un grupo étnico o una circunstancia. Y después tenemos que los contactos interpersonales pueden ser verbales, informales e interactivos. En contacto con prensa y con el contexto escolar, por ejemplo, las representaciones pueden ser verbales y escritas. Es un lenguaje muy interactivo y posiblemente cognitivamente demandante, especialmente en el ámbito de la escuela. Aquí tenemos, por ejemplo, carteles de un contexto escolar. En el primero se les promueve que se incorporen a aprender a leer y a escribir, a terminar la primaria y la secundaria, bien que sea un cartel privado, tiene mucha cercanía y tiene un lenguaje muy asequible. Después, el segundo es un cartel de dentro del aula en el que estudiar es lo mejor, pero también hay que leer. Es de promoción de la lectura. Y después un cartel en el que podemos ver en cualquier escuela nuestra sobre las rutinas diarias. En cuanto a los anuncios privados y gubernamentales, pueden estar escritos, pueden ser formales o informales. A lo mejor tienen un valor o un significado dentro de un contexto muy definido y puede que sean cognitivamente no tan demandantes y no tan interactivos. Por ejemplo, aquí tenemos el cartel de no maneje cansado o desvelado por seguridad vial. Hay mucha cartelería de modo privado en el contexto, repito, estamos en un contexto mexicano, que en este caso difieren en lo que se enseña en la escuela, que se enseña la corrección, la puntuación y la acentuación. Aquí, por ejemplo, la función básica y principal es la comunicativa. Es una producción totalmente comercial o casera y normalmente es para venta o para servicios. Aquí, por ejemplo, este cartel es interesante porque, por ejemplo, en el de la izquierda, en el de Marta, es del ayuntamiento y tiene gramaticalidades. O en el segundo hay un término curioso, el de hot doguero. Se está buscando a alguien que trabaje con perritos calientes y ha habido una mezcla aquí del español al inglés.
En estos carteles, también de carácter privado, en el primero se pinta en un muro, si te vamos pintando, te damos en la madre, ok. Que es interesante también el uso de las comillas, lo de la madre como para enfatizar. Y el otro cartel, sodas, beers y cigarros, restaurants. Aquí hay una mezcla clara de español e inglés que dentro del contexto en el que se encuentra tendrá bastante significado. Después tenemos carteles solicitando ayudante, soltera y activa. Curioso porque obviamente tiene una carga genérica o una carga de lo que un cartel a lo mejor no está controlado. Y en el otro se solicitan meseras de buena presentación, sueldo y comisión. Es un cartel también con ciertas gramaticalidades, pero su función comunicativa está muy cumplida. Después también podemos hablar de la vitalidad etnolingüística, que puede ser objetiva o subjetiva. El concepto de vitalidad etnolingüística son las estrategias o herramientas disponibles por los hablantes de una lengua para mantenerse diferenciados de otros grupos durante una situación de contacto lingüístico. Es decir, son sus posibilidades de supervivencia mediante un paisaje lingüístico. Aquí vemos un bar y se llama Servicio en la Frontera. Estamos hablando de un contexto de transnacionalismo, hay mucho contacto y mucha cercanía con Estados Unidos, entonces hay grupos migrantes que van y vuelven a Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en el trabajo que estamos realizando, buscamos paisaje lingüístico que represente rasgos lingüísticos en lenguas distintas del español. ¿Vale? Recordemos que aquí hay un notable contacto con el inglés por las rutas migratorias y la relativa cercanía a Estados Unidos. Este en concreto es de una zona de Puebla, que es una zona en la ruta de migración. Nos preguntamos si este lenguaje del grupo en el paisaje lingüístico obviamente denota una fuerza, una vitalidad del grupo. Es un grupo que está vivo, que está activo y que entre ellos se cohesiona mediante este tipo de paisaje lingüístico. Puede representar un nivel económico, un nivel educativo o, por ejemplo, una adscripción religiosa. Si seguimos en el marco teórico de esta vitalidad etnolingüística que viene del seno de la antropología, podemos decir que los efectos estructurales de una situación de contacto, incluida la difusión, persistencia, evanescencia o interferencia de patrones lingüísticos, solo podrán ser entendidos como efectos de otros factores extralingüísticos. De allí que este tipo de análisis requiere incorporar perspectivas transdisciplinares, como análisis demográfico, etnográfico y o sociohistóricos, que pueden dar respuestas a la complejidad de relaciones que se tejen en una situación de contacto. Estas situaciones de contacto y las dinámicas de poder que conllevan generan modificaciones en la estructura de las lenguas, como en el entorno sociocultural en el que se desarrollan. El contacto lingüístico sería solo uno de los elementos de un proceso más amplio de contexto cultural que ya no implica solo la lengua, sino también la cultura e identidad que ella porta. En el caso de este lenguaje grupal, podemos también hablar de la lingüística de la migración. Se sopesa que uno de los efectos de esta nueva realidad demográfica, la presencia lingüística de los migrados en textos escritos situados en lugares públicos a la vista de todos, esto es, su aparición en el llamado paisaje lingüístico. Hay muchos contextos migrantes con representación en el paisaje lingüístico cotidiano. Son comunidades que conllevan su aspecto físico, creencias religiosas, orígenes étnicos, lengua y tradiciones culturales. Este es Loster 2021. En el caso de este contexto, por ejemplo, este cartel es del Western Union, que es para envío de dinero, son partidas de dinero, que es un movimiento económico muy fuerte entre México y Estados Unidos. Recordemos que estamos en un contexto de estudio de México que es mayormente hispanohablante y en el cual coexisten 68 lenguas indígenas
y 364 variantes lingüísticas. En este caso nos centraremos en los migrantes transnacionales que marcan su rasgo lingüístico con el uso del inglés en su espacio hispanohablante. Estos son algunos ejemplos de paisaje lingüístico. Por ejemplo, vemos algodón de azúcar con dólares metidos, te va a dar la felicidad, es un poco el mensaje. El servicio de la frontera. También tenemos aquí el de la paquetería llamada a la vuelta porque hay retornos, hay una migración que va y viene, por eso son transnacionales, pero siempre hay un retorno. Y otro cartel que se llama Antes Fronteras del Norte. Obviamente es por la frontera del norte que cruzan a Estados Unidos. Este vídeo lo dejo para que ustedes lo escuchen. Es muy interesante. Es una venta, es una megafonía en la calle y se hace en inglés. We purchase mattresses, refrigerators, stoves, washing machines, or some other items that you are selling. Se lo dejo para que lo escuchen porque es un texto, es un paisaje lingüístico audio, es muy interesante. Refrigerator, stove, washing machine, microwave, or some other Después otros ejemplos tenemos, es una famous star, es todo. Aquí hay una mezcla otra vez de español-inglés, el Pizarro Spa o una autoescuela que no you can. Si es verdad que hay en las lenguas hay representaciones, a lo mejor en inglés o en español, mezclado o no mezclado, o adaptaciones. Y en este caso tenemos un paisaje lingüístico de lengua indígena, en este caso es la lengua ñañú o otomí, y dice artesanías otomíes, mi pueblo de muñecas. En este estudio nos planteamos cómo se puede utilizar el paisaje lingüístico desde el punto de vista educativo. ¿Puede o no servir para la enseñanza de idiomas? Creemos que sí. Promueve un multilingüismo, una conciencia lingüística y práctica de lectoescritura. También es un refuerzo, es un input visual y verbal muy rico para el aprendizaje de la lengua. Es una herramienta para trabajar lectoescritura. Nos proporciona ejemplos reales y auténticos y en la comunidad y en el día a día para aprender la lengua extranjera. Desarrolla un lenguaje, comprensión y competencias comunicativas y son materiales que tenemos a mano, que refleja una diversidad cultural y una lengua viva. Les agradecemos su atención. Cualquier cosa nos pueden contactar nataliaml@ugr.es. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, por favor, estamos en el foro. Muchas gracias.